Buenas tardes, profesor, compañeros presentes. El día de hoy, junto a mis compañeras Catalina Estuardo, Margaret Sotomayor y Mayelen Servidea, y que les habla Camila Hernández, les presentaremos acerca de la bioluminiscencia y la biofotónica. Bueno, para comenzar y a modo de contextualización, hoy en día la mecánica cuántica es esencial para comprender y desarrollar diversas tecnologías y terapias actuales en el contexto de la medicina moderna. Esto se puede ver en distintos puntos, como por ejemplo, para entender la estructura atómica y molecular. Esto ya que los átomos y las moléculas se comportan según principios cuánticos como los niveles de energías, los orbitales y los enlaces químicos. Esto es clave para diseñar fármacos, para entender las reacciones bioquímicas y también para comprender las interacciones entre el receptor y el ligando. Por otro lado, tenemos el entender las tecnologías de diagnóstico médico, ya que muchas técnicas dependen directamente de fenómenos cuánticos, como lo son la resonancia magnética nuclear, la tomografía por emisión de positrones y los rayos X, que su generación y absorción están basadas en transiciones cuánticas de electrónicos. Bueno, la radioterapia y medicina nuclear, que la interacción de la radiación con los tejidos se basa en principios cuánticos de absorción y emisión de energía, y comprender esto permite optimizar las dosis y proteger los tejidos sanos. También el desarrollo de nuevas terapias como lo son la nanomedicina y las terapias con láseres de precisión que se fundamentan en interacciones cuánticas de luz y materia. También tecnologías de quantum computing podrían acelerar el diseño de medicamentos personalizados. Ahora bien, a lo largo de esta presentación se verán diversos temas, como las ondas electromagnéticas, los principales fundamentos de la mecánica cuántica, la radiación alfa, beta, gamma y también la radiación ionizante. Y aparte llevaremos todo esto a una aplicación biomédica mucho más específica, hablando de la bioluminiscencia y la fotónica, abordándolo desde la emisión de luz por sistemas biológicos y la detección de procesos celulares mediante señales ópticas. Con todo lo anterior, como grupo, nuestro objetivo y lo que esperamos es no tan solo llegar y memorizar fórmulas, sino que realmente desarrollar habilidades y conocimientos los cuales son claves en la práctica clínica de hoy en día. De esta forma, esperamos, por ejemplo, comprender principios físicos aplicados al cuerpo humano, es decir, relacionar fenómenos como ondas electromagnéticas con la fisiología, además de entender la interacción de la radiación con tejidos biológicos, para anticipar efectos benéficos como los del diagnóstico temprano o también efectos adversos como lo son el daño celular. También poder reconocer riesgos y beneficios de radiaciones ionizantes como los rayos X, radiaciones alfa, beta y gamma. Esto en el diagnóstico y tratamiento. Así poder aplicar normas de protección radiológica para proteger al paciente, al personal y también al ambiente. Por otro lado está comprender cómo se generan y se interpretan imágenes como las radiografías, las tomografías, las gamografías y las resonancias magnéticas, ya que esto igual mejora la misma capacidad que uno tiene para interpretar hallazgos clínicos y comunicar los resultados con el equipo médico. También está temas como biofotónica y bioluminiscencia, em, que se utilizan para detectar procesos celulares con luz, también visualizar actividad de enzimas, proteínas, genes y desarrollar técnicas mínimamente invasivas. Esto en este sentido, como estudiante, nos da las herramientas necesarias para entender tecnologías futuras como medicina de precisión y cirugía guiada por imagen. También algo sumamente importante es desarrollar un pensamiento crítico, interdisciplinario. Y la física en este sentido nos obliga a razonar cuantitativamente y a correlacionar variables como la presión, el flujo, la dosis de radiación y el tiempo de exposición. Lo cual es sumamente importante porque nos ayuda a tomar decisiones clínicas basadas en fundamentos científicos y así desarrollar un criterio de beneficios-riesgos en procedimientos médicos. Ahora, pasando a algo más específico, están las ondas electromagnéticas. Las ondas son fluctuaciones, o sea, combinaciones de ondas de campos eléctricos y magnéticos que transportan energía en el espacio. Estas se pueden propagar tanto en el vacío como en medios materiales. También las ondas poseen distintas características, como la frecuencia de onda, que se define como el número de oscilaciones por segundo, y su unidad de medida son los hertz.
También por otro lado está la velocidad de propagación, que en el vacío estas ondas se propagan a la velocidad de la luz, que sería 300.000 kilómetros por segundo. Otra característica es la energía, la cual está directamente relacionada con la frecuencia. Y por último estaría la longitud de onda, que se define como la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos en la onda y se mide en unidades de longitud. Si nos basamos en el Sistema Internacional de Unidades, este sería el metro. Ahora bien, mi compañera Mayana Selvidal les continuará explicando esto de forma más específica. Bien, en particular, la frecuencia de la onda y la longitud de onda están inversamente relacionados, ya que son inversamente proporcionales. Estas determinan el tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, las radiaciones de alta frecuencia, es decir, de corta longitud de onda, son ionizantes, o sea que son capaces de romper enlaces químicos y dañar el ADN. En este sentido, son útiles en diagnóstico y tratamiento, pero con riesgos. Por otro lado, existen las radiaciones de baja frecuencia y de larga longitud. Estas no son ionizantes, por lo que se tienen menos riesgos biológicos y se usan en técnicas como RMN o láser terapéutico. A modo de resumen, la frecuencia alta es igual a la longitud de onda corta, y es decir, mayor energía. Por otro lado está la frecuencia baja, que es igual a longitud de onda larga y menor energía. Esto permite clasificar la radiación según su poder de penetración, su interacción con los tejidos y su uso en la medicina. Cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia viva, como ocurre en fenómenos de bioluminiscencia o aplicaciones de la biofotónica, los efectos que se producen son el resultado de procesos físicos y químicos a escala microscópica. Estas ondas pueden excitar los electrones de las moléculas biológicas, generando fenómenos como la emisión de luz visible, en el caso de los organismos bioluminiscentes, o de la activación de reacciones fotoquímicas y procesos ópticos en tejidos, en el caso de la biofotónica. Esta interacción de la luz con la materia biológica permite no solo la generación natural de la luz en algunos seres vivos, sino también en el desarrollo de técnicas para diagnóstico e intervención médica basadas en la luz, como lo es la microscopía de fluorescencia o la terapia fotodinámica. Para comprender de mejor manera estos procesos es necesario adentrarse en el mundo de la mecánica cuántica, ya que las leyes de la física no son suficientes para poder describir los fenómenos que ocurren a nivel atómico y molecular en la bioluminiscencia y en la biofotónica. A diferencia de la física clásica, que se basa en un universo determinista y continuo, la mecánica cuántica logra describir un universo regido por probabilidades y por energías discretas. Esto resulta fundamental para entender cómo las moléculas biológicas pueden absorber o emitir cierto tipo de luz en forma de pequeños paquetes de energía, llamados fotones, y cómo las propiedades ópticas de los tejidos pueden manipularse en biofotónica para obtener imágenes precisas o producir efectos terapéuticos. Dentro de las propiedades más relevantes de lo que es la mecánica cuántica, para estos fenómenos encontramos la cuantización de la energía, que nos dice que los electrones en las moléculas de un organismo bioluminiscente, como lo es la luciferina, solo pueden ocupar ciertos niveles energéticos específicos. Cuando estos electrones descienden de un nivel excitado al estado fundamental, liberan la energía sobrante en forma de fotones de luz visible, lo que genera el brillo característico de los organismos bioluminiscentes. La dualidad onda-partícula también es clave, pues los fotones emitidos no son solo partículas, sino que presentan propiedades ondulatorias al propagarse o interactuar con las estructuras o al interactuar con estructuras biológicas. El principio de incertidumbre y el carácter probabilístico de la mecánica cuántica explican, por ejemplo, por qué la dirección exacta o el instante de emisión de un fotón en bioluminiscencia o biofotónica no se puede predecir de manera absoluta, sino solo en términos de probabilidades. En la relación de Einstein-Planck, eh, nos ayuda a entender por qué la luz generada en la bioluminiscencia tiene un color específico, ya que la energía del fotón emitido está directamente relacionada con la frecuencia de la luz. Así, la transición de un electrón de un nivel energético determinado libera un fotón cuya frecuencia corresponde exactamente a la diferencia de energía entre los niveles, y por ende existe un color. En biofotónica, este principio se aplica para diseñar fuentes de luz con longitudes de onda precisa que existen determinados cromóforos o fluoróforos en tejidos biológicos, permitiendo su visualización o activación. Por su parte, la relación de De Broglie nos muestra que incluso las partículas con masa
como los electrones que participan en las reacciones de bioluminiscencia, poseen un carácter ondulatorio. Esto resulta esencial para comprender cómo los electrones en las moléculas luminiscentes forman estructuras de orbitales donde se facilita la emisión de la luz. En biofotónica, aunque trabajemos mayormente con fotones, la comprensión de este carácter dual es útil para explicar fenómenos como lo es la difracción e interferencia de la luz en tejidos y células, lo cual influye directamente en la calidad de las imágenes ópticas que obtenemos. Yéndonos a la importancia por todo esto, los conceptos cuánticos son indispensables para explicar los fenómenos de interacción de la luz con la materia en los sistemas biológicos. Sin ellos no podríamos entender ni el origen de la luz que emiten los organismos bioluminiscentes, ni cómo los dispositivos biofotónicos detectan o manipulan ese tipo de luz para fines médicos o científicos. El estudio cuántico nos proporciona la base teórica necesaria para poder desentrañar los misterios de la luz en la naturaleza y para desarrollar tecnologías que transforman esa luz en herramientas de diagnóstico y terapia en la medicina. A continuación, mi compañera Margaret Sotomayor continuará con lo que es la radiación. La radiación es energía, se puede dar de átomos inestables, también llamados radioisótopos, que sufren una desintegración radiactiva, en la cual el átomo emite radiaciones espontáneas en forma de energía o partículas para alcanzar un estado mucho más estable. Y también se puede producir producto de máquinas. Existen dos tipos de radiaciones. La radiación no ionizante, caracterizada por tener suficiente energía para hacer solo vibrar los átomos o moverlos de una molécula, pero no para extraer los electrones del átomo. Y también está la radiación ionizante, caracterizada por poseer energía capaz de extraer los electrones del átomo o molécula con la que interactúa, correspondiendo al proceso de ionización, en donde el átomo o molécula van a quedar cargados de forma con carga eléctrica. Y esto es lo que no se da en la radiación no ionizante. Puede provenir de máquinas de rayos X, partículas cósmicas del espacio y elementos radiactivos que van sufriendo con la desintegración radiactiva. Está compuesta por las partículas alfa, beta y los rayos gamma. Las partículas alfa está compuesta por dos protones y dos neutrones. Tiene una masa relativamente grande, de aproximadamente 4 unidades de masa atómica. Su carga es positiva, corresponde a más 2 por la presencia de los dos protones. Además, su velocidad se encuentra entre el 5 al 10% de la velocidad de la luz. Y por último, tiene un bajo poder de penetración. Pueden ser detenidas por centímetros de aire o también por una hoja de papel. Por otro lado están las partículas beta. Hay dos tipos: electrones cuya carga es negativa y también están los positrones, cuya carga es positiva. Por lo cual en este caso su carga puede ser tanto negativa o positiva dependiendo de la situación. También tiene una velocidad alta, acercándose de forma significativa a lo que es la velocidad de la luz. Y su poder de penetración es moderada, siendo capaz de penetrar milímetros de plásticos o también metales ligeros. Y por último están los rayos gamma. Esta es una de las formas más energéticas de radiación electromagnética. No tiene masa porque son fotones, son partículas de energía sin masa. Su carga es nula por ser fotones y al ser una onda electromagnética viajan a la velocidad de la luz en el vacío. Y son altamente penetrantes por su alta frecuencia, su alta energía y su baja longitud de onda. Las principales diferencias entre ellos son sus propiedades físicas y el cómo van a interactuar con el cuerpo o con la materia. Las partículas alfa son las que tienen más masa en relación a las demás. Las que presentan mayor velocidad son los rayos gamma y además estas presentan el mayor poder de penetración. Y otra diferencia es la composición de estas. Las partículas alfas, como dije anteriormente, están compuestas por dos protones y dos neutrones. Las partículas betas por positrones, que serían las beta más, y los electrones, que serían las beta menos en este caso. Y por último, los rayos gamma están conformados por los fotones. Ahora, el efecto que van a producir al desprender el electrón va a depender de la cantidad de energía que transporta. En este caso, la radiación ionizante se encuentra mayormente en el extremo de alta energía, y al sacar el electrón se va a alterar la estructura atómica o molecular. Al contrario, la no ionizante está en el extremo de baja energía y no saca el electrón. Es por lo anterior que la radiación ionizante representa un grave peligro por el daño que producen en el organismo al ser liberadas al ambiente. Como consecuencia están los daños celulares, daños al ADN, pueden causar mutagénesis, enfermedades cancerosas, muerte celular como la apoptosis, afectar el funcionamiento normal de los órganos, y esto va a depender
también de la cantidad absorbida de radiación ionizante. Ahora, todo lo anterior mencionado por mis compañeras es aplicado al ámbito de la bioluminiscencia y la biofotónica, una práctica biomédica con un gran potencial futuro. La bioluminiscencia es una forma de quimioluminiscencia, en otros términos, la producción de energía visible a partir de una reacción química. Esta reacción es enzimática, realizada por la enzima luciferosa y sus sustratos las luciferinas y el oxígeno. Se puede usar clínicamente para el diagnóstico no invasivo y el monitoreo en tiempo real. Algunos de sus usos pueden ser las técnicas de imagen para visualizar los procesos biológicos en el ser vivo, el desarrollo de fármacos para conocer la eficacia que tienen estos en los organismos vivos y para el desarrollo de terapias dirigidas, y también para la infección e inmunología, seguimiento para para la propagación de patógenos y la respuesta inmunitaria en el tiempo real. Y la bioluminiscencia usa la radiación electromagnética del espectro visible. No requiere una fuerza externa de luz, puesto que la luz se genera internamente por la reacción interna que ocurre en el organismo. Y por otro lado está la biofotónica, que es la ciencia encargada del uso de la luz en aplicaciones biológicas y médicas para estudiar procesos en el organismo de manera no invasiva con el fin de conocer cómo estos son afectados por la luz. Así, uno de sus usos clínicos es para el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades, sirve para estudiar imágenes, detectar y manipular materiales. Algunos usos clínicos son el procesamiento láser de tejidos. Este va a mejorar la precisión de los tratamientos y evitar el daño a los tejidos adyacentes. La terapia fotodinámica es un tratamiento que se usa con un medicamento llamado fotosensibilizador, que se activa con cierta longitud de onda y además usa la luz para destruir las células cancerosas o precancerosas. Y también la fototerapia de infrarrojo cercano, un tratamiento que usa una luz con una longitud de onda cercana a la luz infrarroja, y esta facilita la cicatrización de heridas y también favorece la reparación muscular. La biofotónica usa las partículas de fotones y en menor medida usa la radiación electromagnética. Usa la luz visible para la microscopía y el diagnóstico, la luz infrarroja cercana para penetrar los tejidos y los láseres de baja intensidad para terapias fotodinámicas y estudios celulares. Ahora mi compañera Catalina Estuardo va a explicar los principios físicos que explican esta aplicación biomédica. Me presento, soy Catalina y ahora les hablaré precisamente acerca de los principios físicos que permiten que la bioluminiscencia y la biofotónica se apliquen en la medicina. De acuerdo a la bioluminiscencia, desde el punto de vista físico, esta luz se genera por los electrones de las moléculas excitadas y al volver a su estado base liberan la energía sobrante en forma de fotones, disculpa, y que son las partículas de luz finalmente. Aquí se aplica el principio cuántico de la cuantización de energía que dice que los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles energéticos y la fórmula de Einstein-Planck que nos explica por qué esta luz tiene el color específico que presenta de acuerdo a la frecuencia de luz emitida. En la biomedicina, este fenómeno se ocupa para marcar genes o proteínas específicas, para visualizar tumores o procesos celulares en tiempo real, como mencionaba mi compañera, en seres vivos, sin dañar el tejido porque la luz es fría y no invasiva. En la fotónica, la biofotónica es el área que estudia cómo se puede utilizar la luz para observar, diagnosticar o incluso tratar tejidos vivos. Desde la física esto implica fenómenos como las distintas propiedades de la luz, la absorción, la emisión, la dispersión, la reflexión de la luz al interactuar con los tejidos. También se basa en principios cuánticos como esta dualidad onda-partícula del fotón, que permite que la luz se propague y también interactúe de forma precisa con estructuras muy pequeñas como células o proteínas. Se usan fuentes de luz con longitudes de onda específicas para activar partículas fotosensibles, por ejemplo en la terapia fotodinámica, que permite la activación de medicamentos que finalmente destruye estas células tumorales o cancerosas, lo cual es clave en la gama de aplicaciones que finalmente tiene esta técnica en la medicina. Las aplicaciones médicas de la fotónica incluyen la microscopía fluorescente para poder visualizar estos procesos celulares como una técnica de imagen no invasiva. Los láseres terapéuticos para la regeneración tisular, por ejemplo, para tratar lesiones musculares u oculares.
Y también en tratamientos dirigidos que activan mecanismos con luz solo en áreas específicas como, por ejemplo, los tumores. Bueno, tanto en la bioluminiscencia como en la biofotónica, la interacción de la luz con los tejidos puede tener efectos beneficiosos y también adversos, dependiendo al final del tipo de luz, la dosis y la duración de la exposición. En general, la bioluminiscencia es segura porque no ocupa luz externa ni calor, y la biofotónica puede estimular tejidos, ayudar a la cicatrización, destruir células enfermas. Pero las ventajas de esta reducen finalmente la necesidad de cirugía delicada y permiten una recuperación mucho más breve, además de minimizar la formación de tejido cicatrizal. Pero de todos modos, si no se usa adecuadamente, puede existir daño térmico, fototoxicidad, afectación asociada al tejido cutáneo, etc. Y es por esto que es fundamental eh, us- usar protección ocular o corporal adecuada, controlar la intensidad, la frecuencia de luz y el tiempo de exposición a esta, así como también capacitar al personal en el uso correcto de los equipos que permitan la aplicación de estas técnicas en la medicina. Bueno, para cerrar en esta investigación, comprendimos que conceptos físicos como la cuantización de la energía, la emisión de fotones y la interacción luz-materia son fundamentales para explicar cómo funciona tanto la bioluminiscencia como la biofotónica en el cuerpo humano. Gracias a ellos podemos visualizar procesos celulares, hacer diagnósticos en tiempo real y aplicar terapias dirigidas y mínimamente invasivas. Este conocimiento no es solo teórico, sino que nos permite llevar una práctica médica mucho más segura e informada, conociendo también los términos mencionados anteriormente por mis compañeras, como la radiación y el tipo de radiación que existe en las ondas electromagnéticas, ya que entendemos cómo la luz afecta a los tejidos, cómo controlar su uso según la dosis, la frecuencia o la profundidad de penetración, y cómo aplicar medidas de protección adecuadas para lograr aprovechar al máximo el uso de las técnicas estudiadas. Además, uno de los aprendizajes más significativos fue darnos cuenta que la medicina moderna necesita de la física para avanzar. Esta mirada interdisciplinaria nos ayuda a pensar críticamente, a tomar decisiones basadas en ciencia y a estar preparados para poder integrar tecnologías que transforman la forma en que diagnosticamos y tratamos a los pacientes. Bueno, eso ha sido nuestra presentación de hoy. Gracias por su atención y espero que les haya gustado.